Buenos días, buenas tardes, no sé qué horario habrá ahora en los pueblos de las Américas. Aquí ya en Euskal Herria, en Europa, está ya atardeciendo. Y voy a aprovechar unos pocos minutos que nos quedan hasta que caiga la penumbra para aclarar por qué la lucha de Euskal Herria, la lucha del pueblo vasco, no es una lucha dirigida por una burguesía reaccionaria, como quieren hacer creer. No es una lucha burguesa nacionalista que busca solo objetivos democráticos. Sí busca objetivos democráticos, pero básicamente es una lucha dirigida por el pueblo trabajador, en defensa de unos derechos que superan con creces al mundo capitalista. Esto es lo que voy a explicar, porque hay una creencia generalizada, debido tanto a la prensa y a la propaganda del Estado español y de la burguesía vasca como a nuestras dificultades para explicarnos y para llegar a todos los colectivos de solidaridad con el pueblo vasco. Hay una creencia generalizada de que solamente luchamos por unos derechos nacionales abstractos, intemporales, de acuerdo o supeditados incluso por detrás de lo que manda la burguesía vasca, y esto no es verdad. Lo que voy a explicar es, por poner un ejemplo ahora mismo, todo el proceso de recuperación de los derechos nacionales, de avanzar hacia una sociedad en libertad, hacia una sociedad no oprimida, hacia un pueblo libre, los está dirigiendo el pueblo trabajador, los sindicatos obreros, un pueblo que llevamos en año y medio 3 huelgas generales contra la crisis capitalista, y un pueblo que está prácticamente desde el año 1987 a esta parte
todos los procesos de negociación que ha realizado con el Estado español han sido boicoteados, además por el propio Estado español, han sido boicoteados también por la burguesía vasca. Estos casos y esta cuestión fundamental es la que voy a intentar explicar y aclarar. No somos burgueses, no somos capitalistas, no defendemos una Euskal Herria capitalista ni burguesa, no defendemos nada de eso, somos socialistas. Yo personalmente soy independentista, soy comunista. La izquierda abertzale es todo el conjunto de la población trabajadora, de este pueblo trabajador, que de un modo u otro defiende tres criterios básicos. Primero, una Euskal Herria independiente y reunificada. Segundo, una Euskal Herria socialista, y por tanto, al ser una Euskal Herria socialista, tiene que ser una Euskal Herria no patriarcal. Y tercero, una Euskal Herria euskaldun, que la lengua sea la lengua vasca. Esa es la izquierda abertzale. O sea, tres criterios básicos. De hecho, es la fuerza mayoritaria entre todas las corrientes progresistas y de izquierdas que hay hoy activas en Euskal Herria, con mucho es la fuerza mayoritaria, es la fuerza que ha sobrevivido a la debacle de otras izquierdas que en su momento parecía que se iban a comer el mundo, que siempre han teorizado y han sostenido que la izquierda abertzale iba a desaparecer. Yo me acuerdo, yo teniendo 18 años, tuve que aguantar a una persona decirme categóricamente que en aquel momento ETA iba a desaparecer porque no llegaban a 30 militantes. Y estoy hablando pues del año 70, 1970. Entonces aquella persona, en un plan prepotente y chulo, me dijo: ETA va a desaparecer enseguida porque no llegan a 30 militantes. La organización a la que esa persona pertenecía ha desaparecido y muchas de esas personas están en los aparatos de gobernación de la burguesía española. Por tanto, la izquierda abertzale no es que tenga vigencia, la tiene, sino que encima es la única izquierda que existe. ¿Cómo surgió la izquierda llamada izquierda abertzale o izquierda independentista o independentismo socialista? ¿Cómo surgió? Pues surgió desde finales del siglo XIX, a raíz de una serie de derrotas militares contra los ejércitos españoles que eran muy superiores. Hasta entonces teníamos una independencia, lo que algunos historiadores definen como una independencia preburguesa, una independencia todavía política, pero no en el sentido burgués de la palabra. Perdimos una serie de guerras contra un ejército muy superior a nosotros cuantitativamente, apoyado internacionalmente por potencias europeas del calibre como Gran Bretaña en su época, y a finales del siglo XIX nos encontramos dominados por el Estado español y por el Estado francés. Hasta entonces, en ese momento, nosotros no teníamos que pagar impuestos al Estado español, no teníamos que ir obligatoriamente al servicio militar español, no teníamos por qué hablar la lengua castellana, la lengua española. Teníamos una serie de derechos propios de cualquier pueblo soberano, todo eso lo perdimos violentamente. Entonces se abre un periodo, desde 1876 en adelante, se abre un periodo en el cual, al desaparecer el régimen nuestro, las tierras se privatizan, los comunales, como está pasando aquí en las Américas, los comunales se privatizan, lo que es del pueblo se privatiza, pasa a manos de la burguesía, las minas, los bosques, todo lo que pertenecía al pueblo pasa a manos de la burguesía. A la vez se industrializa el país y viene una mano de obra tremenda, una cantidad de mano de obra tremenda, y en 1890 podemos decir que ya entramos en la fase industrial del capitalismo. Y entonces es cuando se produce el salto en estos años, de 1880 a 1890, al año 1900, es cuando se produce un cambio profundo en base a un proceso largo de síntesis, de fusión de tres corrientes teóricas y sociales. Una, la corriente, digamos, mayoritaria, que es la corriente del pueblo trabajador, del pueblo campesino, de los artesanos, de los trabajadores de la ferrería, los trabajadores de barcos, etcétera, de origen euskaldun, de origen vasco, que defienden lo suyo, defienden el país, defienden las costumbres del país, defienden las leyes del país y sobre todo defienden, y con ahínco desesperado, defienden la propiedad comunal.
esta especie de comunalismo se va a mantener siempre en la tradición y en la cultura y en la identidad vasca. Ese es el componente fundamental que irá tomando cuerpo a partir de 1910. Hay otro componente, el segundo, que es el componente socialista, el componente de la clase obrera inmigrante, mayoritariamente española, castellana, andaluza, extremeña, manchega, etcétera, que originariamente no es socialista, pero que se va haciendo poco a poco socialista, pero con muy poca afiliación. Lo que pasa es que ha habido una mitología por parte del Partido Socialista Español para presentarse como dirigente de todo un proceso que, bueno, tenía influencia, pero no tanta. Y luego un tercer componente, el más pequeño, que es anterior al socialista, que es el componente anarquista. Ya en 1870 y algo existen células anarquistas entre el proletariado vasco, células anarquistas en Bilbao, en Gasteiz, etcétera, pero que son muy reducidos. Bueno, el hecho es que para 1890, coincidiendo con el 1 de mayo, estalla una enorme huelga general que la capitaliza un pequeñito partido que tenía muy poca influencia, que era el Partido Socialista Obrero Español, y que abre un proceso muy duro, muy sostenido, de luchas de clases feroces, donde el ejército español interviene constante y permanentemente, y esto va creando, en una dinámica de luchas, va creando esa fusión muy compleja, muy contradictoria, con muchas tensiones, con guerras intestinas, con muertos dentro del propio movimiento obrero y popular, que llega al punto culmen pues con las grandes huelgas generales de esa época, donde el ejército español tiene que intervenir para mantener el orden y para mantener la dominación burguesa y para mantener la presencia de la escuadra, la presencia de la bandera española y del poder español. No podemos extendernos ahora en datos históricos, pero prácticamente desde 1876 hasta 1923, que se instaura oficialmente una dictadura en el País Vasco, una dictadura militar en toda la península y especialmente en el País Vasco, estamos en una sucesión de huelgas y de luchas obreras y populares que va permitiendo y que va haciendo que un sector amplio del pueblo vasco vaya tomando conciencia de la cuestión social, vaya tomando conciencia de la explotación asalariada y vaya creando una corriente de izquierdas dentro del sindicalismo mayoritario en aquel momento, una corriente de izquierdas que luego en los años 30 irrumpirá con bastante fuerza. En 1923 se instaura una dictadura, la dictadura de Primo de Rivera, ante una situación caótica del Estado español, un imperio que se hunde, ya se ha hundido, se ha independizado, aunque sigue dentro de la dominación norteamericana, se han independizado Filipinas y Cuba. Puerto Rico también está bajo control norteamericano, pero toda Latinoamérica se ha independizado ya. Queda un poquito en África, muy poquito en África, y básicamente quedan las naciones oprimidas peninsulares, en Galicia, Cataluña y Euskal Herria, como últimos restos del imperio. Y eso crea una situación insostenible. Se impone la dictadura militar desde 1923 hasta 1931. En 1931 se impone la Segunda República, que se proclama precisamente en el País Vasco antes que en ningún otro sitio en el Estado español, en Eibar, y entonces se acelera un proceso, es una especie de eclosión de este proceso que he expuesto, pues que ha durado 33 años prácticamente, o 41 años, si metemos o no metemos la dictadura de Primo de Rivera. Y entonces irrumpe un nuevo movimiento en ciernes, compuesto por una parte por un partido autonomista vasco, de orden, conservador, muy reaccionario, que lucha solamente por la autonomía del País Vasco, que es el PNV con sus escisiones. Por otra parte, un movimiento obrero dividido, pero que va tomando conciencia creciente de su identidad nacional. Surgen organizaciones como Acción Nacionalista Vasca, Yagi Yagi, Mendigoizaleak, y surge también el Partido Comunista de Euskadi, que toma posiciones independentistas a favor de un País Vasco independiente y en contra del ejército imperialista español. Y luego en otra parte de Euskal Herria, la parte de Euskal Herria no industrializada, existe una masa campesina todavía, carlista, que defiende en los antiguos fueros pues de hace 50 años,
que sigue defendiendo eso porque su entorno campesino no ha cambiado, su entorno campesino sigue siendo el mismo y ve que su entorno campesino está siendo destrozado por una burguesía que compra tierras y privatiza tierras, ¿no? Este es el contexto que llega hasta 1936. En 1936 estalla la sublevación franquista con el apoyo del ejército nazi, del ejército fascista y con el apoyo vital de los Estados Unidos y de Gran Bretaña e indirecto del Estado francés. Todas las potencias burguesas se coaligan contra la República Española y contra el pueblo vasco, y el pueblo vasco se divide en dos. Se divide en dos, lo que es una invasión militar exterior, la del ejército español, es a la vez una lucha de clases interna. Una lucha de clases interna entre la alta burguesía vasca, que pide a gritos la entrada de los militares, con el apoyo de la Iglesia, de parte de la Iglesia, no de toda, de la Iglesia, con el apoyo de los sectores enriquecidos del campesinado y de las masas carlistas que todavía siguen defendiendo una concepción arcaica, que están engañados y que les van a tomar el pelo. Es una guerra brutal, salvaje, dura en Euskal Herria, dura desde 1936, dura muy poco, un año y 3 meses, pero es de una brutalidad impresionante. El terrible bombardeo de Guernica es un bombardeo que anteriormente ha sido precedido por el bombardeo de Durango y otras localidades. San Sebastián mismo, la ciudad, Donostia, desde la que grabo esto, es bombardeada por un acorazado llamado el Acorazado España, que bombardea la ciudad desde alta mar indiscriminadamente contra la población civil, matando mujeres y niños. Los fascistas en San Sebastián, cuando son vencidos por la reacción popular y se instaura la Comuna de San Sebastián, una comuna obrera y popular que resiste desde el 18 de julio hasta el 13 de septiembre y que ha sido barrido de la historia de la lucha de clases, ha sido barrido y sin embargo es una comuna obrera y popular que resiste. Cuando los fascistas son vencidos el día 18 de julio, se recluyen en un hotel, el Hotel María Cristina, y atan a las verjas a trabajadores del Hotel María Cristina como escudos humanos, para que el pueblo no pueda asaltar el último reducto del fascismo español, y los atan para que el pueblo no pueda asaltar. Eso es un acto de brutalidad típico de los asirios o típico de los cristianos de la Edad Media, y da un indicativo de lo que es la ferocidad del enfrentamiento. Acaba la guerra, los vascos siguen luchando, estalla la Segunda Guerra Mundial, los vascos siguen luchando. En el año 47 estalla, cuando la gente cree que van a entrar los aliados, estalla una huelga política y social tremenda en todo el País Vasco. Siguen estallando huelgas hasta el año 52, ya cuando la gente se da cuenta que el sistema franquista tiene el apoyo del imperialismo norteamericano y el apoyo del imperialismo británico y el apoyo del Estado francés, etcétera, y el abandono de la Unión Soviética. Cuando ven que Franco va a continuar hasta el infinito y que se convierte el Estado español en una pieza clave del ejército norteamericano en Europa, pues hay un decaimiento. Hay un decaimiento de la moral de lucha, hay un retroceso de la moral de lucha, hay una represión brutal. Lo que se esperaba, lo que toda gente esperaba, que hubiera una entrada, y ya hubo una entrada de los ejércitos guerrilleros por los Pirineos vascos y por Arán, por el Valle de Arán en Aragón. Cuando eso no se produce, cuando esa ofensiva liberadora fracasa, hay ese decaimiento. Y entonces es la juventud vasca la que se pone en pie. Desde 1952, año en el que se produce la última gran huelga en Iruña, porque la gente se subleva contra el precio del trigo, contra las condiciones brutales, contra el hambre, contra la miseria, se subleva y hay unas luchas feroces. En esos 7 años, que vuelve a haber miedo y pasividad y terror en las calles, es la juventud vasca la que se pone en pie y crea una organización que será el embrión de todo lo que vendrá posteriormente hasta ahora. Esa organización se llama ETA, y esa organización es una síntesis de todo el proceso de confluencia, muy tenso y muy complicado, de todo el proceso de confluencia de las izquierdas diferentes que hemos visto pues prácticamente desde 1890 hasta aquí,
con un salto específico y decisivo en 1931, cuando se hunde la dictadura de Primo de Rivera, se declara la República y emergen ya los movimientos nacionalistas de izquierda, los movimientos socialistas, los movimientos revolucionarios y comunistas que luchan por la independencia de Euskal Herria. E incluso, no hay documento porque fue roto por la clandestinidad, pero se sabe que se estuvo a punto de crear una organización armada independentista por parte del Partido Comunista de Euskadi a finales de los años 20. Bien, el proceso de surgimiento de este independentismo socialista, de este movimiento popular, de este pueblo trabajador, que irrumpe con fuerza en el año 59, va a durar todavía pues 7 u 8 años, hasta que en tensiones internas y en debates internos surge la denominada Quinta Asamblea, donde es asamblea en 1966-67, asamblea en la que ya se concreta teóricamente el contenido socialista revolucionario del proceso de liberación nacional vasco, y donde se teoriza el concepto de pueblo trabajador. El concepto de pueblo trabajador es un concepto que aparece en el socialismo utópico, aparece en el socialismo marxista, aparece en los 4 congresos de la Internacional Comunista y en la primera y en la segunda internacional también, o sea, en las 3 internacionales, y también en la cuarta internacional aparece el concepto de pueblo trabajador vasco, aparece en muchas guerras de liberación nacional antiimperialista de todo el mundo, mal llamado tercer mundo. El concepto de pueblo trabajador vasco refleja todo eso y aparece en ETA. Y el concepto de pueblo trabajador vasco es un concepto amplio que integra a todas las capas populares asalariadas, a todos los sectores que ahora se llaman clases medias, a todos los sectores de la fuerza de trabajo de la clase, incluso a todos los sectores vitales para producir fuerza de trabajo, como son las mujeres de los obreros, como son los hijos de los obreros y de las obreras, como son los abuelos y los padres de los obreros y las obreras, en fin, toda la gente que trabaje o no, asalariadamente pertenece y depende de un salario, sea el salario del marido, sea el salario del padre, sea el salario de la madre, sea las pensiones de los padres, etcétera. Gente trabajadora, aunque no trabaje. Ese es el concepto de pueblo trabajador. En terminología marxista diríamos que el núcleo central del pueblo trabajador es la clase obrera que produce valor, la clase obrera que produce plusvalía, y que luego alrededor de esa clase obrera que produce valor y plusvalía, en ese sentido se compactan el resto de fracciones de clase, incluso, ya digo, trabajadores no asalariados, también amas de casa obreras, juventud obrera, etcétera, etcétera. Lo bueno que tiene este concepto de pueblo trabajador es que es muy amplio y que permite separar clara y tajantemente lo que es el capital y lo que es el trabajo. Y en las naciones oprimidas permite sobre todo remarcar la diferencia entre lo que es popular, lo que es de cultura popular, lo que es de raigambre, de tradición popular de esa nación oprimida, a lo que es de la cultura del pueblo, del Estado ocupante, ¿no? En la izquierda vasca en los años 80 y también en los 90 hubo un debate enriquecedor muy interesante cuando en Europa surgió, a raíz del Mayo francés del 68, surgió la moda de los movimientos sociales, la moda de todo esto. En la izquierda abertzale y revolucionaria vasca hubo un debate sobre si utilizar el concepto de movimientos sociales o movimientos populares. Y se decidió utilizar el concepto de movimientos populares porque es totalmente acorde con la cultura vasca. El movimiento popular quiere decir herri mugimendua, herri poterea, poder popular, movimiento popular, o sea que sale del pueblo, mientras que movimiento social ya son palabras latinas que hay que meter con calzador, gizarte mugimendua, gizarte poterea, etcétera, etcétera, que reflejan ya una cultura pensada desde otras izquierdas y desde otros entornos, ¿no? Entonces es muy característico aquí que mientras que los independentistas, los revolucionarios, los que luchamos por una sociedad socialista mejor, hablamos de poder popular, hablamos de movimientos populares, hablamos de contrapoder popular, etcétera, el reformismo
duro, blando, blandengue, más blando todavía y suave como el sebo, pues habla pues de sociedad civil, habla de movimientos civiles, habla de ONGs, habla de sociedad en red, habla de todas esas moderneces o posmoderneces que impiden analizar la estructura de explotación asalariada y que impiden analizar el papel central del Estado dominante en el mantenimiento de esa estructura de explotación asalariada y que impiden analizar el papel central del ejército del Estado dominante en el mantenimiento de esa estructura. Este concepto, esto que he explicado, es decisivo para entender lo que va a venir, porque es este conjunto del movimiento popular el que desde los años 80 está forzando al Estado a desarrollar, por un motivo, por un camino, por otro motivo, por otro camino, a desarrollar un proceso de negociación. Mientras que es esa burguesía autonomista, y son esas fuerzas que hablan ese lenguaje melifluo y abstracto y vacío, las que hablan de sociedad civil, las que hablan de estas cuestiones, las que sistemáticamente se niegan a que haya una resolución pacífica del conflicto, a que haya un reconocimiento de Euskal Herria como sujeto político, reconocido internacionalmente como un sujeto político, es el primer punto, y segundo punto, que tiene un territorio histórico, una unidad territorial histórica, constatable ya desde los primeros historiadores griegos que trabajaban para el invasor romano. O sea, desde los primeros historiadores griegos se sabe que el territorio de Euskal Herria cuál es, Julio César lo reconoce, etcétera, etcétera. Todo eso está científicamente demostrado, eso es incuestionable. Entonces, estos dos criterios básicos por los cuales está luchando nuestro pueblo, está luchando por ellos bajo la dirección del pueblo trabajador. Es el pueblo trabajador el que hegemoniza, el que lleva para adelante toda esa dinámica. Siempre, 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 siempre en contra de la alianza entre el Estado español y la burguesía vasca. Siempre, siempre. Y esto es un hecho ya incuestionable, porque está en cualquier periódico, excepto en las gacetillas mentirosas del poder, pero en cualquier periódico mínimamente objetivo, mínimamente serio y contrastable, es un hecho ya incuestionable que los procesos de negociación y de resolución del conflicto salen propiciados por este conjunto que es el pueblo trabajador vasco como sujeto vertebrado alrededor de la izquierda abertzale y cada vez con más fuerzas progresistas que se van sumando a este proceso. Este es el punto primero y es el punto incuestionable y el punto que teníamos que dejar claro. Es el pueblo trabajador en su conjunto, el que se define como pueblo trabajador, el que está llevando esta dinámica. Y las tres últimas huelgas generales que hemos mantenido en un año y medio, estas tres últimas huelgas generales que no se han mantenido con este carácter en ninguna parte del Estado español, es un indicativo de eso. Las tres se han realizado en contra explícita de la opinión de la burguesía autonomista y de la burguesía regionalista y en contra explícita de las fuerzas españolas que defienden la ocupación española. Partiendo de aquí tenemos que decir lo segundo. Esta formación histórica de un sujeto vasco euskaldun, con todas sus dificultades, esto, se ha avanzado en base a escisiones internas, en base a tensiones internas, en base a grupos que por tener una conciencia, y más que una conciencia, por tener peor que una conciencia, por tener un dogma, una ideología en el sentido de conciencia invertida, interpretar la causa como el efecto y viceversa, tener una ideología dogmática exterior. O sea, venían, todos hemos vivido esa fase histórica, en la cual nos venían pues con el libro de Stalin, o con el libro de Mao Zedong, o con el libro de Trotsky, incluso peor con el libro de Toni Negri en unos años, etcétera, o libros de Panenkoek, Rosa Luxemburgo, otra corriente, y nos decían que si no seguíamos esa dirección pensada desde fuera, que en sus países podía haber sido válida en determinado momento, aquí desde luego no lo eran, pues nos decían que si no seguíamos con esas Biblias reveladas desde el exterior, pues Euskal Herria se iba a pique, ¿no? Es más, no solamente eso, incluso se dijo, Engels escribió, con el apoyo de Marx, escribió en 1848-49, escribió que el pueblo vasco estaba condenado al fracaso, a la desaparición, que era un pueblo sin historia y que iba a ser un pueblo asimilado por el Estado español, ¿no? Lo dejó también de los bretones y otros pueblos. Sin embargo, todos estos se han equivocado y aquí está el punto que quiero tocar a continuación.
¿Por qué el pueblo vasco y otros pueblos que oficialmente y desde el esquema socialista y marxista de mediados del siglo XIX estábamos condenados a la desaparición, no hemos desaparecido? No solamente no hemos desaparecido, sino que en cierta forma somos la punta de lanza de la lucha de liberación en estos momentos. ¿Por qué este pueblo trabajador que se forma históricamente de esa manera tan tensa, cargada de tensiones y decisiones, contradice y supera lo dicho a mediados del siglo XIX por Marx y Engels, ¿no? Por Engels en concreto, ¿no? O sea, que no solamente es este pueblo, es la visión europeísta, eurocéntrica que entonces se tenía. Esa visión salta hecha en pedazos aquí y prácticamente en todo el mundo, ¿no? Y aquí hay un punto que nosotros queremos tocar, porque no solamente es demostrar o enseñar o indicar que la burguesía vasca no dirige el proceso de emancipación, ni remotamente, sino también indicar que por qué ha fracasado todas las corrientes internas a la izquierda abertzale que se han ido extendiendo, que pensaban que la cuestión nacional era una cuestión que se podría resolver puntualmente y que el futuro de nuestro pueblo indefectiblemente pasaba por y dentro del Estado español, pasaba por la vía abierta por la democracia española, ¿no? Ha habido escisiones en el seno de la izquierda abertzale que abandonaron la lucha independentista, que la redujeron a una mera lucha por la autodeterminación en abstracto, y que pensaban, y en su momento, porque incluso llegaron a ser mayoritarias dentro de la izquierda abertzale de su momento, pensaban que el resto del independentismo, el grupo pequeño que seguía con la lucha independentista, iba a fracasar, iba a ser o aniquilado por la represión o integrado en la izquierda española, ¿no? Y aquí este es el punto que ahora me interesa explicar. No solamente que es el pueblo trabajador el que dirige el proceso, sino que encima lo hace desde una teoría aprendida y creada aplicando a Euskal Herria, lo mejor que ha desarrollado el marxismo en todas sus diversas corrientes, ¿no? Porque la historia que ha habido en la formación teórica de la izquierda abertzale ha sido una historia de permanente observación crítica de las teorías y las versiones del marxismo para aplicarlas si valían o no valían y para desarrollarlas, ¿no? Por poner un ejemplo, en un origen pues fue una visión, digamos, de las teorías de liberación. Incluso hubo en sus comienzos, y se puede mirar en la biblioteca, hubo análisis sobre los kibbutz socialistas israelíes. O sea, hubo sectores a comienzos de los años 60 donde se vio, luego se vio inmediatamente que eso no conducía a ningún lado. Hubo análisis sobre la guerra de liberación de Argelia, la guerra de liberación de Vietnam, las guerras de liberación de Centroamérica, las guerrillas sudamericanas. El autor Frank Fanon tuvo mucha influencia, tuvieron mucha influencia todos los movimientos de liberación del mundo entero, pero también tuvieron influencia pues todas las teorías estalinistas en su tiempo, y de ahí surgieron escisiones, las teorías trotskistas, y de ahí surgieron escisiones, anteriormente a las trotskistas las teorías maoístas, y de ahí surgieron escisiones, y después las teorías de Toni Negri en su primera fase, no en la fase de imperio, sino en su primera fase, la del movimiento italiano, el obrero social y todo eso tuvo influencias y ahí surgieron escisiones. Y al final tuvo influencia también pues todo el debate sobre que eso ha sido permanente, sobre en qué medida se podía copiar o aplicar a Euskal Herria el método stalinista, ¿no? Todo eso fueron años de mucha tensión, años de mucho debate, también mucho debate sobre el movimiento feminista, sobre el movimiento ecologista, sobre, como explicaba antes, sobre los movimientos sociales, los famosos movimientos sociales, etc. Y todo eso fue creando un cuerpo teórico muy complejo, muy difícil de ser entendido en la forma organizativa por las izquierdas clásicas y tradicionales que entienden la forma partido, porque aquí se funcionaba y se funciona en la forma movimiento, etcétera. Y esta teoría que
que creció entonces por diversas circunstancias, con todas sus pobrezas y todas sus limitaciones y todos sus fallos, es la que ha permitido que después de todo un proceso de ilegalización y de represión brutal acelerada desde el año 1994, con antecedentes como fueron la guerra sucia, las desapariciones, las torturas, etcétera, con saltos represivos muy duros como el de 1997, a partir del 2002-2003 con ilegalizaciones sucesivas y detenciones masivas, etcétera, etcétera, para un pueblo muy pequeño como es Euskal Herria, que somos 3 millones de personas, hay que decir que 3 millones de personas tenemos la cifra más alta de policías, de cuerpos represivos y de policías de todas clases en Europa en estos momentos. En Europa no hay una concentración por habitante tan alta de policías como se da en Euskal Herria. Sí, y somos solo 3 millones de habitantes. En este marco de esa represión, de esa sobreabundancia de cuerpos represivos, sean uniformados o sean secretas, de esos controles en la calle, en todos los niveles, etcétera, etcétera, y en ese contexto y con todas estas decisiones y tendencias, y en este marco de ilegalizaciones, de desmantelamientos de organizaciones, de gente, miles de personas que no pueden votar, etcétera, etcétera, surge una teoría, surge una visión, surge un proceso que es el que permite, luego voy a explicar en qué consiste, es el que permite que desde el año 2008, sobre todo desde el 2009 hasta ahora, hayamos sostenido cada vez de forma más ofensiva y más creativa y más de construcción una lucha de clases tenaz. Si algo demuestra que es el pueblo trabajador vasco, aparte de los procesos de negociación que he dicho antes, que es el pueblo trabajador vasco el que dirige este proceso, es la lucha de clases en ascenso permanente desde el 2008-2009 hasta ahora. ¿Esto cómo se explica? Esto no se explica solamente porque la juventud, los trabajadores, los sindicalistas, etcétera, se cabrean cuando les reducen los salarios, que también, sino también se explica, aparte de lo anterior, también se explica porque en el trasfondo, en el interior, existe una teoría, existe una visión, más o menos concretada, más o menos enriquecida, más o menos precisada al detalle, pero existe una teoría de que la independencia de Euskadi será socialista o no será. Una independencia en Latinoamérica podríamos entendernos entre la primera independencia y la segunda independencia, que ahora en estos momentos es cuando está el debate ya entrando en su verdadero contenido. La primera independencia, como todos sabemos, es la independencia de los españoles, ¿no? Una independencia burguesa, una independencia de burguesías cobardes, burguesías vendidas, colonizadas, vendidas primero a los británicos y luego a los norteamericanos, ahora cada vez más a los chinos también, una burguesía que también pasa en Europa y en el Estado español, una burguesía cobarde que se limita a una independencia formal, no toca lo decisivo, que es quién es el propietario de las fuerzas productivas del país, o es el imperialismo, es Norteamérica o es Gran Bretaña, o es el propio pueblo, ¿no? Este es el punto de la segunda independencia. Pues en Euskal Herria, con todas las dificultades y problemas, prácticamente desde la segunda mitad de la década de 1960 hasta ahora, esa teoría, ese marxismo vasco se ha ido perfilando, se ha ido desarrollando, y como dice Carlos Marx en un momento en El Capital, lo hacen aunque no lo saben. O sea, se practica la lucha, se realiza la lucha aunque sin teorizarla del todo, pero la gente estalla de mala hostia, la gente va a la huelga, sabe lo que se juega, pero tiene una visión de fondo elevada al contexto de teoría, al marco teórico por unas organizaciones sindicales, políticas, movimientos populares, organizaciones revolucionarias ilegalizadas y clandestinizadas, etcétera. Y esto es lo que yo defino como un marxismo específico, que es lo que todo proceso revolucionario de liberación nacional a la larga termina haciendo para romper y superar las cadenas conceptuales ya anquilosadas de la visión teórica dejada por el Estado colonizador o el Estado opresor o la izquierda de ese Estado opresor, ¿no? Independizarse mental y teóricamente de la teoría
de la visión y de la cosmovisión del Estado dominante y de sus intelectuales y de sus partidos es un requisito imprescindible, y eso en Latinoamérica lo sabéis de sobra, las advertencias de Martí, las advertencias de Bolívar en concreto, el primero, cuando definió una definición, tal vez la primera que haya, sobre el contenido imperialista de los Estados Unidos, luego corroborada totalmente por Martí, por toda la experiencia, luego confirmada por la experiencia de la Revolución Mexicana, por ejemplo, cuando los americanos invaden a Cuba. Toda esa experiencia de los pueblos oprimidos de desarrollar su propia teoría también se ha realizado en Euskal Herria. Se realizó en Vietnam y se realizó en todos y en otros muchos sitios. Y eso es un paso imprescindible. Es un paso imprescindible de que cada pueblo elabore su teoría de emancipación. Y nosotros estamos dando ese paso. Y es lo que yo personalmente, a título individual, defino como creación de un marxismo vasco. Yo personalmente no me defino nacionalista, me defino independentista, me defino comunista y que lucho por un País Vasco libre, por un País Vasco socialista y un País Vasco inserto en un mundo socialista, superando todo el contenido miedoso, conservador y cobarde del socialismo español, que defiende a capa y espada, defiende la unidad del territorio español como marco de acumulación material y simbólica de la burguesía española, ¿no? Este es un punto muy delicado, pero es un punto decisivo. España se crea cuando se hunde el Imperio Español. España se crea entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX con una serie típica de leyes burguesas, creación de una única moneda, de un Banco de España, etcétera, etcétera, que hasta entonces no existían. Durante buena parte del siglo XIX, se habla casi exclusivamente de las Españas en plural. La Constitución de 1812 habla de las Españas en plural. Eso se mantiene hasta mediados del siglo XIX, pero es hasta comienzos del siglo XX donde se toman ya definitivamente medidas centralizadoras típicas de cualquier Estado burgués desarrollado. Y se crea eso precisamente con una alianza de las clases dominantes de todas las naciones que hay en el Estado español. Burguesía vasca, burguesía catalana, burguesía y terratenientes castellano-andaluces, pequeños terratenientes y pequeña burguesía gallega, pequeños o grandes terratenientes extremeños, etcétera, etcétera. Se llega a un pacto para crear un mercado español, porque se ha hundido, han perdido el imperio de ultramar, mantienen trozos en África y en el Estado español, en la península, y tienen que conservar eso, y para eso necesitan un mercado y una ideología de mercado, y la ideología de mercado es el nacionalismo burgués. Esto es lo que las izquierdas españolas no quieren aceptar. No quieren ni pueden aceptar que si tiene que haber un proceso revolucionario en la península ibérica, tiene que ser sobre el cadáver del Estado español. Eso es impepinable. Eso ya lo hemos teorizado en Euskal Herria, se está teorizando en Galicia, se está teorizando en los países catalanes. En Galicia avanzan bastante en esta dinámica, el mismo proceso se está desarrollando también en Andalucía, y esto plantea un debate de fondo sobre toda esa concepción que viene desde mediados del siglo XIX, en el sentido de que las revoluciones se hacen en los marcos estatales y no se hacen en los pueblos. Y este es el punto que quería tocar, para eso esta larga introducción. ¿Por qué? Y esto es un punto central. ¿Por qué todas las luchas de liberación, todas las revoluciones que han triunfado, todas han sido guerras de liberación nacional, incluida la revolución bolchevique? La gente desconoce que la revolución bolchevique en enero de 1918 ya empezaba a circular entre los bolcheviques, entre los socialrevolucionarios que estaban dentro de los bolcheviques, entre los sectores que apoyaban a los bolcheviques, empieza a circular el concepto de patria socialista. Se dan cuenta que ya han reconocido los derechos nacionales de pueblos que tenían sojuzgados, y que están dando el salto a un concepto de internacionalismo nuevo. Y llega el momento crítico en verano de 1918, donde elaboran el celebérrimo documento La patria socialista en peligro. Están las fuerzas reaccionarias imperialistas a punto de entrar en Moscú, a punto de entrar en San Petersburgo, tocan a arrebato militar a los últimos obreros con conciencia que quedan en las fábricas,
la gente se lanza a morir en las trincheras, y es en la célebre reunión del partido bolchevique y las fuerzas revolucionarias con el impresionante texto "La patria bolchevique en peligro", llamando prácticamente a la guerra generalizada de morir o matar. Este texto se desconoce, pero fue un texto decisivo para crear un internacionalismo donde ucranianos, polacos, fineses, bielorrusos, etcétera, luego se les unirían más tarde los de Caucasia, hicieron frente y vencieron a un ejército internacional imperialista de 12 potencias que, si hubieran triunfado, hubieran hecho un genocidio en lo que entonces era la Rusia soviética. Y a partir de ahí, todos los procesos revolucionarios, incluso en el análisis de 1871 sobre la Comuna de París, Marx, en el estudio, en la lucha de clases en Francia, toca perfectamente esta cuestión y dice que la nación está representada por la Comuna. Esa es la verdadera nación francesa, la Comuna de París. El resto, la que pacta con el invasor alemán, la que pacta con los alemanes bombardear París, Thiers y todo eso, eso no es la nación francesa, no es la nación popular. La verdadera nación francesa, y además dice que es internacionalista y que todo el movimiento revolucionario internacional se identifica con la nación francesa, esa es la nación comunera, la nación que está luchando en las barricadas por iluminar el mundo, etcétera, etcétera. Son párrafos impresionantes. Ya en esa visión ya está teorizado todo este esquema. Bien, toda esa experiencia es incuestionable. Esta es la primera pregunta. ¿Por qué todos los procesos de liberación, todas las revoluciones victoriosas han sido procesos de liberación nacional? Y eso en Latinoamérica está muy claro. Hemos hablado de la segunda independencia, hemos hablado del proceso abierto en Latinoamérica, hemos hablado, pues eso, de las 7 bases militares en Colombia, la penetración norteamericana en Colombia, en Perú, en México, cómo avanzan como eso, la cuarta flota, etcétera. Pero eso está pasando en todo el mundo, o sea, está pasando prácticamente en todo el mundo, ¿no? Esta es una pregunta que es de suyo, que cae de suyo. Pero hay otras dos preguntas básicas todavía sobre esta cuestión, y es: ¿por qué allí donde las izquierdas no han reivindicado a fondo la cuestión nacional, por qué las revoluciones que han empezado a triunfar han sido fracasadas? Uno de los factores es porque no han sabido movilizar la profundidad del factor psicológico, del mundo emotivo, del factor subjetivo, de los referentes históricos, de la memoria colectiva, de la identidad, del mundo identitario, etcétera, etcétera, ¿no? No lo ha sabido movilizar, entonces la gente pues se queda parada. En Europa fue un caso muy impresionante, por ejemplo, las guerras de liberación nacional contra la ocupación nazi y fascista. En 1941-1944 en Europa hubo guerrillas dirigidas por comunistas en muchísimas zonas de Europa, en Italia, en Grecia, en Yugoslavia, en el Estado francés, en Noruega, en Dinamarca, en Holanda, etcétera, etcétera. Y la inmensa mayoría estaban dirigidas por el Partido Comunista. En Polonia, en Chequia, la inmensa mayoría estaban dirigidas por el Partido Comunista entonces, que luchaba clara y explícitamente por la Revolución Socialista inmediatamente después de la retirada de los nazis. Tenían el poder en las manos y hubo un pacto entre la URSS y los Estados Unidos, al que la burguesía europea, vendida porque había apoyado al nazismo incondicionalmente, se plegó inmediatamente. Este pacto se ha silenciado. Todavía en el Estado francés se sigue el pacto de silencio para no sacar a conocimiento público el profundo colaboracionismo de la burguesía francesa con el ocupante nazi. Eso ha pasado en todas partes de Europa, y todo lo que fueron guerras de liberación nacional de no hace mucho tiempo, hace 60 años, en Europa son hoy prácticamente desconocidas. Simplemente hay 4 películas, las típicas películas de los partisanos contra los alemanes, las chicas con faldas, las bombas metidas en los trenes y cosas esas que trivializan, no falsifican la historia y no dicen la profunda lucha de liberación nacional que hubo. Y eso se hizo hace 60 años. Pero hubo un pacto, hubo un acuerdo donde los partidos comunistas fueron agentes decisivos en olvidar esta historia vital para la historia de la cuestión nacional en Europa, y todo eso se ha olvidado.
¿Por qué? Porque la izquierda, esta es la segunda pregunta, la izquierda no ha sabido captar desde un principio que si la izquierda no da un modelo nacional opuesto al modelo burgués, al final es la burguesía la que toma ese modelo burgués y hace lo que le da la gana con ese modelo, con ese mundo subjetivo, con ese mundo con componentes incluso irracionales, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso el pseudomarxismo tiene tanta importancia, ¿no? Y la tercera pregunta es, ¿por qué allí donde la burguesía ni se ha olido la cuestión nacional, el fascismo ha triunfado? ¿Por qué el fascismo triunfa precisamente sobre una cuestión nacional para la que la burguesía no solamente no tiene, perdón, el movimiento revolucionario no solamente no tiene oferta, sino ni siquiera reconoce que exista una cuestión nacional? El caso típico de Alemania, el caso típico de Italia, el caso típico del Estado español, donde solamente en un muy poquito tiempo una fracción del Partido Comunista de España reconoció que había una cuestión nacional resuelta, la de José Díaz entre 1935 y 36, pero después ya, para comienzos del 37, ya estaba olvidado todo eso. O Polonia, o un solo hecho, mirar Inglaterra, por ejemplo. Inglaterra, que se habla tanto. Inglaterra se sabe que la burguesía inglesa, los terratenientes ingleses, el grueso de la clase dominante inglesa era pro-Hitler. Y cuando Hitler mandó a Rudolf Hess es porque era para negociar las condiciones de un pacto entre la burguesía británica y el nazismo. Y cuando Churchill, que estaba en Europa con el avance alemán, volvió precipitadamente a Inglaterra, volvió porque había recibido un telegrama exigiendo su presencia por temor a un acuerdo entre fracciones, incluso de la familia real británica, con Hitler. Y Churchill tuvo que correr inmediatamente a Gran Bretaña porque él era del bando nacionalista burgués, pero el bando más nacionalista burgués estaba a favor de los nazis, como había estado a favor la burguesía francesa en 1871 y había estado a favor durante toda la ocupación francesa con los nazis, etcétera, etcétera, ¿no? E incluso en otros sitios donde la burguesía pasaba donde el movimiento revolucionario pasaba olímpicamente a la cuestión nacional, la burguesía giraba y hacía un nacionalismo brutalmente reaccionario y brutalmente criminal. Luego, por tanto, estas tres preguntas, primero, para resumir, ¿por qué todos los procesos revolucionarios que han triunfado han sido guerras de liberación nacional? ¿Por qué los que, habiendo triunfado en un principio, al inmediato eran destrozados, estos procesos dejaban la cuestión nacional en el limbo de la abstracción y del olvido? ¿Y por qué, donde la izquierda marxista y socialista no hizo ningún esfuerzo por crear un modelo de independencia, un modelo de cuestión nacional obrero y popular y trabajador, ha sido la burguesía y el fascismo el que ha manipulado todo ese esquema, ¿no? Estas tres preguntas, que son hechos históricos, a mi entender, incuestionables, son las que explican el fracaso del marxismo español en todas sus corrientes. El marxismo trotskista, el marxismo maoísta, el marxismo stalinista, etcétera, etcétera, porque todas ellas asumen un modelo, asumen el modelo mecanicista, asumen el modelo del marxismo científico, entre comillas, asumen el modelo de la lectura mecanicista del marxismo desde los textos de los años 50 hasta los años 60 aproximadamente, no hasta la primera mitad de los años 60. A partir de la segunda mitad de los años de 1860, cuando Marx empieza a profundizar en las comunas primitivas, en las sociedades antiguas, etcétera, tampoco ya entran en ese esquema porque les desborda y les supera. Esa limitación tan pobre entre finales de los años 40, de 1840, y 1867 por ahí, a partir de ahí hacen, con muchas cosas que no podemos explicar ahora y da pena no poder explicarlo, hacen un marxismo mecanicista, hacen un marxismo cientivista, hacen un marxismo del desarrollo progresivo y automático de las fuerzas productivas, hacen un marxismo donde la infraestructura y la estructura es la economía y la superestructura es un epifenómeno, algo externo, es una circunstancia, una adyacente circular, es
pues algo que acompaña secundariamente al desarrollo económico y es una superestructura que no tiene función ni tarea ni sentido, ¿no? Y eso es lo que entra en crisis, y lo que Marx se va dando cuenta que entra en crisis, y lo que Lenin se da cuenta que entra en crisis en 1920. Y eso es lo que va entrando en crisis, y que ya la Tercera Internacional es consciente a partir de 1920 que hay un crash, son las luchas anticoloniales, son las luchas de liberación nacional, y es lo que explica que Euskal Herria, que el pueblo trabajador vasco, no haya sido vencido y haya demostrado la equivocación del socialismo mecanicista y del socialismo economicista y ese marxismo economicista, ¿no? Esta es la explicación de fondo. Pero es la explicación del fondo que ahora es la que se impone ya generalmente en cualquier estudio, excepto en los estudios de la intelectualidad academicista, que sigue con su palabrería y sigue con sus globos llenos de vacío, etcétera, etcétera. Y esto en Euskal Herria ha tenido una trascendencia decisiva, ha tenido una trascendencia vital, porque es lo que explica que, siendo 3 millones, seamos el foco de lucha revolucionaria más potente del Estado español y uno de los más potentes de toda la Europa imperialista. Y eso lo saben los instrumentos de poder, eso lo sabe la burguesía europea, eso lo sabe la burguesía española, y naturalmente esa situación tiene aspectos negativos porque aumenta la represión, pero tiene a la vez aspectos positivos porque permite que los sectores más progresistas o menos reaccionarios se atrevan a presionar al Estado español para acabar con un conflicto que puede llegar a ser una seria amenaza para una situación europea que se está deteriorando a marchas forzadas, porque al fin y al cabo ahí tenemos lo que ha pasado en Túnez, lo que ha pasado en Egipto, la situación de las huelgas, de las manifestaciones inmensas que ha habido en Argelia, las que está yendo en Yemen, las que empezaban en otros sitios, las primeras movilizaciones que hay en Marruecos, eso en la parte sur. Y en Europa todos vemos, ¿no? Hace 2 o 3 días miles de personas volvieron a salir en Italia, en el Estado francés ha habido 8 huelgas generales contra Sarkozy, que está desprestigiado. En Islandia hay un proceso soterrado interno de revolución que no estamos prestando atención, con leyes que, si se generalizaran para el resto del sistema capitalista, supondrían que montones de criminales financieros tendrían que ser detenidos. Se ha pedido la extradición en Islandia, la extradición de piratas financieros, y hay medidas realmente progresistas. La juventud inglesa, ¿quién lo iba a decir? La juventud inglesa está saliendo, movilizándose contra las medidas neoliberales atroces, etcétera, etcétera. Y en ese contexto existe Euskal Herria y existe precisamente este marxismo vasco, con todos sus problemas y con todas sus limitaciones, que explica que hayamos llegado a esta situación, ¿no? Por tanto, recapacitando, tenemos ya 2 cuestiones básicas. La primera cuestión es este pueblo trabajador el que impulsa el proceso, no es la burguesía. Es un proceso de liberación nacional dirigido por el pueblo trabajador, que va aglutinando a su alrededor a fuerzas progresistas, a fuerzas incluso socialdemócratas y eurocomunistas que han abandonado el fracaso de la socialdemocracia y el eurocomunismo y se están integrando en el proceso de liberación vasco. Y segundo, esto se está realizando desde una perspectiva, digamos, autóctona, desde una teoría autóctona que a su vez confirma y asume lo mejor, lo que de universal tiene el marxismo y tiene el socialismo, porque al fin y al cabo es una teoría, es un método, es la teoría de la revolución comunista, contra el modo de producción capitalista allí donde exista, en cualquier parte del mundo. Y por tanto es la dialéctica entre la esencia y el fenómeno, por utilizar categorías. Es la dialéctica del contenido y el continente. El contenido es el mismo, el continente varía, de la esencia del fenómeno, etcétera, etcétera. O sea, la esencia es la explotación asalariada, existe aquí como puede existir en Bangladesh o puede existir en Suiza, pero adquiere formas específicas en Euskal Herria, en Bangladesh y en Suiza, ¿no? Y eso se está realizando en Euskal Herria. Esas eran las dos cuestiones que quería remarcar. Y por último, para terminar, el contenido internacionalista de esta lucha de liberación. Me parece vital tocar el contenido internacionalista de la lucha revolucionaria vasca porque
es un punto central en el capitalismo del siglo XXI y es un punto central en la teoría revolucionaria desde siempre, pero que va increciendo. ¿Por qué? Por la sinergia. Sinergia es una palabra, una palabrota de estas técnicas, pero vital para entender lo que voy a explicar. La sinergia quiere decir cuando, imaginémonos que estamos haciendo un plato. Nosotros mezclamos maíz, mezclamos agua, mezclamos no sé qué, tal, y de ese proceso no solamente sale la suma de las cosas, sino que sale una cosa superior, mucho más rica, más sabrosa, más enjundiosa y más así. La sinergia es cuando el resultado es superior a la suma de los componentes, ¿no? Y cuando eso crea un proceso encima expansivo, porque una persona prueba lo que hemos comido, le gusta, y en vez de hacer yo pues una torta de maíz con unos choclos o unas papas con cualquier cosa, ya somos 2 personas, luego son 4, luego son 8, luego son 16. Esto se define como un proceso de sinergia, ¿no? Pues bien, el internacionalismo es vital ahora, en estos momentos. El internacionalismo y el derecho de los pueblos y la necesidad de los pueblos a la independencia socialista es vital precisamente en esta fase imperialista. ¿Por qué? Por el efecto de sinergia de 3 crisis centrales en el sistema capitalista. Una, la crisis político-económica, que todos vemos, la sufrimos. Esa es una crisis apabullante que nos está machacando. En unos sitios del mundo será más duro que en otros, pero es esta crisis. Segundo, la crisis de los recursos energéticos, la crisis alimentaria, la crisis ecológica quiero decir, el calentamiento global, el agotamiento de las reservas estratégicas, el agotamiento de la tierra cultivable, el agotamiento de los océanos, el agotamiento del agua potable, la acidificación del suelo, la contaminación del aire. Hace poco salió un informe aquí en Europa, salió en el Estado español, de que la mitad de los niños que nacen en este momento tienen en la sangre mayores dosis de mercurio que la normal, que la permitida por el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Pues que el sistema alimentario, el sistema de respiración, el sistema de vida ya está envenenado. Y cuando ya los niños nacen con sobredosis de mercurio, quiere decir que ya nacen envenenados. Esto quiere decir que sí, en el Estado español, lo mismo que en Latinoamérica, los niños que nacen en estos momentos ya tienen una deuda con las transnacionales y tienen una deuda que pagar, aproximadamente el 60% del presupuesto familiar ya está endeudado, y por tanto los niños que nacen ya tienen el 60% de la economía de su familia endeudada, pues ya nacen también con una sangre envenenada con sobredosis de mercurio. Esto explica no solamente la crisis económica y política, explica también la crisis medioambiental, la crisis de los recursos, etc. Y luego existe otro tercer componente de la crisis, que es la crisis, digamos, de supervivencia de la especie, pero supervivencia por un fenómeno que puede ser la autodestrucción. De la misma forma que la especie se ha creado por lo que los técnicos llaman antropogénesis, o sea, la génesis de la especie humana, o la autogénesis, la especie humana se crea a sí misma, etcétera, palabrotas de estas de especialistas. Lo mismo que la especie humana se ha creado de esta forma, la especie humana se puede exterminar a sí misma. Y la tercera crisis, la que os he comentado, es la crisis de la autodestrucción, la crisis de la autodestrucción de la especie. Este es un problema que ahora Fidel Castro lo está tocando con mucha insistencia, pero es un problema que ya se era consciente desde el debate del exterminismo, ya en los finales de los 70, comienzos de los 80, ¿no? El debate del exterminismo quería decir que la humanidad había desarrollado tal cantidad de fuerzas destructivas, armas bacteriológicas, armas químicas, armas nucleares, armas termonucleares, contaminación, etcétera, etcétera, que si eso se estallaba como fuera, si eso estallaba, pues realmente aquí no sobreviviría nadie, ¿no? La teoría científicamente demostrada como cierta del invierno nuclear, un estudio realizado por científicos independientes y críticos en los años 80 demostraba que era impepinable. De hecho, había habido inviernos no nucleares. Una de las grandes implosiones y desapariciones masivas, destrucciones masivas de vida en el planeta, fue debido a que surgieron un montón de
de volcanes que llenaron el universo, perdón, llenaron el cielo, toda la capa protectora de la Tierra la llenaron de ceniza, no pudo llegar el sol, el frío dominó, la Tierra se congeló, se murieron las plantas y se murieron pues el 90% de los animales, el 70 y tantos al 90% de los animales, y todo porque coincidió una onda de hiperactividad sísmica y hiperactividad volcánica en el núcleo de la Tierra, que generó una nube de polvo en suspensión, de polvo volcánico en suspensión, que destruyó, pues ya te digo, algunos autores hablan de casi el 80%, otros investigadores hablan de casi el 90% de toda la vida en el planeta. Los estudios sobre el invierno nuclear realizados en los años 80 indicaban que indefectiblemente morirían. Son estudios pasmosos que hielan la sangre leer, por ejemplo, cómo ardería Europa en caso de una guerra nuclear, cómo arderían las carreteras por el calor, o sea, y datos científicamente demostrados. Este es el tercer componente de la crisis. Por tanto, un factor sinérgico sería que estallara la crisis económico-política con la crisis energética, ambiental y ecologista, con la crisis nuclear. Esto no sería raro que se produjera, puede producirse, pero la sola posibilidad de que eso se produzca, que es a lo que voy, la sola posibilidad de que eso se produzca, si no en general sí en zonas que ya se está produciendo, sí en zonas concretas aisladas, según la teoría de la catástrofe, que la teoría de la catástrofe es eminentemente dialéctica, porque quiere decir lo siguiente, quiere decir que tenemos puntos sueltos en tensión. Si por lo que fuera es, mira, por ejemplo, un castillo de naipes, si nosotros quitamos de ese castillo de naipes, quitamos un solo naipe, eso es la teoría de la catástrofe, o la teoría, que es la teoría de Lenin, del punto débil de la cadena imperialista. El punto débil de la cadena imperialista hace que la cadena se rompa por su punto débil. La teoría de la catástrofe, que fue desarrollada por Breton hace un tiempo y confirmada científicamente por todas las investigaciones posteriores, explica que en un sistema sometido a desequilibrios globales, con un equilibrio inestable muy débil y que vuelve fásicamente en cada ciclo vuelve a esos desequilibrios, falta un punto crítico, un eslabón débil de la cadena. Lenin diría eso, la chispa, la iskra que hace prender la pradera, el incendio. Otros marxistas utilizarían otra cuestión. Eso hace que rápidamente se produzca un efecto sinérgico entre todas las contradicciones y que eso estalle. Esa es la teoría de la catástrofe y es la teoría dialéctica. Hay una ley de la dialéctica que explica por qué eso surge, por qué surge o bien la autodestrucción o bien y tal y cual, ¿no? Pues imaginémonos que eso simplemente es factible, es posible. Que sea probable, puede llegar a ser probable. Y entonces es aquí cuando interviene el internacionalismo. En este punto crítico interviene el internacionalismo, en dos aspectos vitales. El primer aspecto, las revoluciones hay que hacerlas cuanto antes para evitar que la teoría de la catástrofe pueda realizarse, porque no lo vamos a evitar por métodos de llorar a la burguesía, de hacer grandes procesiones, de hacer grandes foros sociales, de rezar al Papa y a Alá. No lo vamos a hacer así, o sea, hay que quitar el poder a la burguesía y ese es el primer punto del internacionalismo. Y el internacionalismo indica que para ser internacionalista, el primer acto internacionalista es hacer la revolución en tu propio país, es la urgencia. Y el segundo punto de todo esto es que eso hay que comunicar, hay que debatir y hay que informar para que los demás pueblos aprendan de los logros alcanzados por cada propio país. De tal forma que si aquí llevamos un proceso de lucha, nosotros necesitamos saber si el proceso de lucha nuestro coincide en lo básico con el proceso de lucha que hay en las Américas, que hay en Asia, que hay en África. Por poner un ejemplo, cada vez son más los habitantes del Kalahari, del enorme desierto del Kalahari, que son diversas tribus que vivían hasta hace poco en la era paleolítica, sociedades recolectoras, sociedades cazadores-recolectores. Ahora ya los están machacando y los están obligando a vivir en bantustanes y incluso a enseñarles a agricultura estacionaria y esto. Incluso estos pueblos se están poniendo en pie para expulsar a la transnacional holandesa que controla la extracción de diamantes
en el desierto, que es la primera, Vers, creo que se llama, o de Gres, o de Vers, no sé qué nombre tiene, que es la primera transnacional del mundo en la extracción de diamantes. Un pueblo, entre comillas, atrasado de la era paleolítica hasta hace 20 años, que por la ley del desarrollo desigual y combinado pega un giro tan tremendo, que reivindica que el subsuelo es suyo, que la tierra es suya, y que eso se tiene que socializar, aunque lo digan con otras palabras que no sean las nuestras, que está haciendo eso, eso confirma la larguísima historia de la humanidad trabajadora en defensa de lo común, en defensa de lo que es común al pueblo. Antes he hablado de un componente masivo en el pueblo vasco de defensa de la propiedad común, de auzolana, etcétera, etcétera, toda una sabiduría, una cultura popular. Y que eso exista en otros pueblos en estos momentos es imprescindible para que ese internacionalismo pueda extenderse y pueda demostrar que incluso la lucha de los pueblos del Kalahari es una lucha en estos momentos claramente y es esencialmente antiimperialista y que coincide en lo vital con una lucha de una transnacional de unos coches americanos o una lucha del poder popular obrero en Venezuela o porque no se hunda la revolución cubana. Este segundo componente del internacionalismo es tan vital como el primero, porque en última instancia lo que está en juego es el choque brutal, pero bestial, entre el capital que se está quedando cada vez más agotado por sus contradicciones internas, que no tiene otra alternativa que mercantilizarlo absolutamente todo, apropiarse de todo lo que queda todavía sin ser mercantilizado y someterlo al circuito de valoración del capital, al circuito de venta en el capital, de venta en el mercado, sea lo que sea, desde los sentimientos humanos, la psicología humana, la afectividad, la sexualidad, los bosques, los desiertos o el debate sobre, por ejemplo, la Antártida y el Polo Norte, o el debate sobre la Luna, a quién pertenece a la Luna, y hay norteamericanos que intentan quedarse con ella, o el debate, por poner un ejemplo, sobre la Amazonía. La extrema derecha norteamericana quiere imponer el criterio, que por ahora no lo está logrando, el criterio de que hay pueblos atrasados, estados fallidos, que no pueden garantizar que los recursos naturales que tienen en sus territorios sean aprovechados en bien de la humanidad, o sea, en bien del imperialismo. Entonces quieren meter la noción de que debe haber un protectorado imperialista que proteja esos territorios, por ejemplo, donde hay biodiversidad, donde hay agua, donde hay recursos estratégicos, donde hay reservas genéticas, etcétera, que defienda en bien de la humanidad. Por ejemplo, el debate que hubo sobre el descubrimiento del código genético humano, si debían ser empresas privadas o debía ser una empresa dirigida por la ONU y por internacionalmente por el sistema, por la OMS, etcétera, etcétera, ¿no? Eso va proliferando, esa contradicción va en aumento. Y por tanto, ante esa contradicción en el internacionalismo, esto es vital por esas dos razones. Primero, porque ese internacionalismo se plasma en poder popular en cada pueblo. Podríamos poner, por ejemplo, el caso de lucha contra el SIDA, contra la infección de VIH, toda la batalla que ha habido entre la India, Venezuela y otros países por producir un genérico barato, libre del control monopólico de las transnacionales de la salud burguesa, que se hacían de oro con la salud y la enfermedad y las muertes de decenas de millones de personas con esas y otras enfermedades. O podríamos poner el problema del agua, 100.000 problemas, el problema del aire, o sea, 100.000 problemas. Hay un choque brutal entre la propiedad privada y la propiedad colectiva, y por tanto evitar que esa propiedad colectiva sea privatizada o recuperar la propiedad colectiva expropiándola a la burguesía. Ese es un acto de independencia de los pueblos que es eminentemente internacionalista, porque vivimos en un solo mundo. Y el segundo componente de ese internacionalismo es explicar a otros pueblos cómo aquellos pueblos que han vencido lo han hecho. Y eso requiere una coordinación permanente y un debate permanente y una coordinación permanente y un saber y pues lo que estamos haciendo ahora entre nosotros mismos. Básicamente el internacionalismo es no el reverso de la moneda, sino que es el componente interno del independentismo socialista y viceversa.
El independentismo socialista es el componente interno del internacionalismo proletario, por rescatar un viejo concepto que hoy es más vital y más actual que nunca antes. Entre el marxismo vasco y el marxismo latinoamericano hay paralelos fundamentales. Uno, que es el pueblo, en base a su experiencia de lucha y su experiencia histórica, el que elabora la propia teoría. Este es el primer criterio. No la coge copiada del exterior, sino que la depura, la critica y adapta lo que interesa y deja el resto, primer criterio. Segundo criterio, eso se hace por y para y desde los intereses de ese pueblo y no desde intereses interclasistas supeditados a la burguesía de ese pueblo. Y tercero, es un marxismo profundamente internacionalista, profundamente defensor. Eso se ve, por ejemplo, en Che Guevara, se ve en Bolívar, se ve en todos los próceres latinoamericanos y en todos los próceres de izquierda y progresistas latinoamericanos, y se ve en la izquierda vasca con su internacionalismo profundo. Y lo que unifica a estas similitudes o identidades de fondo y otras que no me da tiempo a expresar ahora es básicamente uno. La nación pertenece al pueblo trabajador. La nación pertenece al pueblo que hace la nación con su trabajo, no a la clase social que se apropia del sudor de la clase trabajadora. Y eso en el marxismo latinoamericano, y en el marxismo vasco, y en el marxismo vietnamita, en el marxismo palestino, en el marxismo saharaui, etcétera, etcétera, es una realidad. La independencia consiste en eso. O sea, ¿de quién es Euskal Herria? ¿Del pueblo trabajador vasco o del capital vasco? Euskal Herria es del pueblo trabajador vasco y no del capital vasco, ni menos del capital español. A la juventud latinoamericana y a la juventud indoamericana y a la cátedra del Che Guevara, donde se va a producir esto, un mensaje, más que un mensaje, una petición. Una petición de que hagan la revolución cuanto antes, de que instauren poderes obreros y populares cuanto antes, de que desarrollen estados obreros y desarrollen sociedades que avanzan hacia el socialismo cuanto antes, entre otras cosas, para, con las enormes riquezas que tienen en su país y con el enorme potencial emancipador que tienen en aquel continente, facilitar, desde esa perspectiva internacionalista, facilitar el avance de toda la humanidad. Porque la revolución no va a empezar por Europa, ni va a empezar por los Estados Unidos. Desde comienzos del siglo XX las revoluciones empiezan por las partes más explotadas, y Latinoamérica en estos momentos es donde se está jugando el futuro de la humanidad en este sentido, ¿no? De todo lo que he expuesto hasta ahora. Por tanto, es su necesidad y su deber hacer la revolución, y por tanto yo darles ánimo, sí, pero sobre todo pedir que por favor venzan y triunfen cuanto antes.